versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la carta de los Gálatas, la Escritura enfatiza que se refiere a las iglesias de Galacia, y lo habla en plural. Lo habla en plural, es decir, esto nos da a entender que eran varias iglesias de Galacia, ¿verdad? Más adelante, 1 Corintios capítulo 16, verso 1, se lo leo, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Dice, en las iglesias, fíjese cómo lo está diciendo, ¿eh? En las iglesias de Galacia. Entonces, cuando hablamos de la carta a los Gálatas, esta carta va dirigida a diferentes iglesias situadas en la zona de Galacia. Eso lo tenemos que entender, ¿ok? Son diferentes congregaciones que fueron fundadas en el primer viaje misionero en la región de Galacia. Ahora, la zona de Galacia, hermano, estaba compuesta en dos partes. Número uno, la Galacia del norte y la otra es la Galacia del sur, que es lo que nosotros conocemos ahora como Turquía. Repito, la zona de Galacia estaba compuesta en dos partes, la Galacia del norte y la Galacia del sur, que hoy es Turquía, y la mayor parte de comentaristas creen que a las iglesias que les escribe el apóstol Pablo se refiere a la Galacia del sur, ya que la Galacia del norte era una zona muy montañosa. Ahora, ¿quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas, hermano, era gente celta, que también se le conocen como galos. No sé si esa palabra galos como que no les suena a algo. ¿No les suena la palabra galos? Bueno, los Gálatas era gente celta que también se le conoce como galos, que a la vez vienen de Francia. A los galos se le conocen como franceses, ¿verdad? Repito, los Gálatas era gente celta que también se le conoce como galos, que habían emigrado de Francia por las duras guerras 300 años antes de Cristo. Estos celtas o estos galos llegaron a la región de Turquía, a los que después los conquistaron los romanos, y desde ahí se adoptó el nombre de la región de Galacia. Desde ese momento se le adoptó a esa región el nombre de Galacia por estos celtas o estos galos que por las guerras emigraron, llegaron a Turquía, los romanos los conquistaron y desde ahí se les adoptó a esa región. A esa región se le puso Galacia. Recuerde que Galacia es una región con varias ciudades. Entonces, cuando hablamos de los Gálatas, hablamos de que la región de Galacia estaba compuesta por estos celtas, repito, que emigraron de Francia y que llegaron ahí a lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Y en esa zona había varias ciudades que ahorita vamos a ir viendo nosotros en el libro de los Hechos, en ese primer viaje misionero, como el apóstol Pablo fue predicando, fue estableciendo iglesias, y es precisamente ahí la zona de Galacia donde hay varias ciudades, donde se establecieron varias iglesias, y es por eso que dice a las iglesias de Galacia. Ahora, ¿en qué momento las iglesias de Galacia fueron fundadas? Bueno, las iglesias de Galacia fueron fundadas, como he repetido, ¿verdad?, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, después de que fueron enviados, según el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1, y al capítulo 14. En Hechos, capítulo 13, verso 1, la Escritura hace mención sobre la iglesia de Antioquía de Siria. Tenemos que ver esto y no confundir, porque hay dos Antioquías. Una se llama Antioquía de Siria y otra se llama Antioquía, aquí está en Hechos capítulo 13, verso 13, Antioquía de Pisidia, que ya es Galacia, ¿ok? Las ciudades que se nombran, hermano, en estos capítulos con el que empezamos, ya es la región de Galacia. Cada ciudad que usted ve ahí, desde Hechos capítulo 13, versículo 13, al verso 52, y luego del capítulo 14, del verso 1 hasta el verso 28 del libro de los Hechos, cada ciudad que usted ve ahí es la zona de Galacia. Es la zona donde el apóstol Pablo anduvo caminando, anduvo predicando, y la Escritura dice que toda esa región, con las diferentes ciudades, el apóstol Pablo las llenó del Evangelio.
Es decir, cuando usted lea ahí cada ciudad, usted va a ver que pertenecen a la zona de Galacia. ¿Qué ciudades eran? Pues eran Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria, son dos distintas. Y otro lo vamos a ir viendo, ¿ok? Era Antioquía de Pisidia, era Iconio, era Derbe, Listra y otras ciudades, donde en ese primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé pasaron, hermanos, duras pruebas para poder levantar esas iglesias. Pasaron persecución. Es más, en el texto 13 del capítulo 13 de Hechos, vemos que Juan, no es el apóstol Juan ahí, sino es Juan Marcos, los abandona. Y realmente nosotros al leer estos capítulos de Hechos 13 y 14 vemos que no fue fácil levantar, plantar esas iglesias en esas zonas. Hubo mucha oposición porque siempre, hermano, cuando uno está sirviendo al Señor, y siempre más en el contexto, como el apóstol Pablo salió por orden del Espíritu Santo en su primer viaje misionero, pues hubo mucha victoria, pero hubo mucho sufrimiento también. Tuvieron mucho sufrimiento. Entonces, todas esas ciudades que les nombré, hermanos, pertenecen a la Galacia del Sur, y es donde Pablo y Bernabé, a pesar de todas las cosas que pasaron en ese primer viaje misionero, llenaron toda esa región del Evangelio. Es decir, una vez que llenaron la región de Galacia con el Evangelio, se fundaron iglesias, se fundaron ministros, formaron pastores, hubo mucha cantidad de discípulos, tanto discípulos judíos que habían obedecido a la fe como gentiles. Más sin embargo, se cree que la mayor parte de discípulos que creyeron en la zona de Galacia eran judíos. Fíjese bien, eran judíos, es decir, las congregaciones de las iglesias de Galacia las formaban judíos y gentiles, pero los judíos, hermanos, rebasaban en número. Es como si aquí en la iglesia hubieran 60 judíos y 10 gentiles, más o menos así para que se ubique. Así eran las iglesias de Galacia. La mayor parte de los judíos que creyeron al Evangelio, que habían obedecido a la fe, eran judíos, y también había un buen número de gentiles, pero los judíos los rebasaban en número. Ahora, como las iglesias de Galacia las formaban judíos y gentiles, pero en su mayoría eran judíos que habían obedecido a la fe y rebasaban en número a los gentiles, algunos meses después que el apóstol Pablo termina su primer viaje misionero, estas iglesias comienzan a ser minadas por el judaísmo. Comienzan a ser minadas con el judaísmo. ¿Cómo lo sabemos? Hechos capítulo 15, versículo 1. Si usted va a Hechos capítulo 15, versículo 1, tenemos que recordar que Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14 es donde Pablo predicó en las iglesias de Galacia. Pero una vez que termina su primer viaje misionero, en Hechos capítulo 15, versículo 1, vemos algunos judíos que habían obedecido a la fe, venían de la iglesia de Jerusalén, y mire lo que enseñaban ellos. ¿Lo tiene ahí? Entonces, ese era el problema que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Dice, entonces algunos que venían de Judá, dice, enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Me explico, hermano? Pues, ¿qué está pasando? El apóstol Pablo sale en su primer viaje misionero, llega a la región de Galacia, recorre varias ciudades, hubo persecución, fue apedreado, tuvo mucho sufrimiento, pero estableció iglesias, diferentes iglesias. Mas, sin embargo, después de su viaje misionero, aparecen estos personajes del capítulo 15, versículo 1, que parece ser que eran judíos que supuestamente habían obedecido a la fe y que venían de la iglesia de Jerusalén, pero estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, dicen ellos, no pueden ser salvos. Siempre las obras de la ley. Entonces, ¿cuál era el propósito de la carta de los Gálatas? Número uno, el principal. El propósito de la carta de los Gálatas era combatir el judaísmo que se había infiltrado algunos meses después por supuestos judíos cristianos que creían
que para ser salvos tenían que cumplir la ley. Ese era el motivo principal, el por qué Pablo le escribe a las iglesias de Galacia. Sin embargo, aparte de que el propósito de la carta de los Gálatas era combatir contra el judaísmo, algunos comentaristas interpretan que la carta de los Gálatas, Pablo combate, número 1, contra el judaísmo y número 2, contra 8 acusaciones, fíjese bien, 8 acusaciones de estos judaizantes que le habían hecho a Pablo. Es decir, la carta de los Gálatas, Pablo responde a 8 acusaciones que estos judaizantes le habían hecho a Pablo, que estaban confundiendo, estaban minando la iglesia que estaban situadas en Galacia. Es decir, estos judaizantes eran supuestos cristianos que habían obedecido a la fe y enseñaban que la iglesia tenía que guardar los ritos de Moisés. ¿Qué creían estos judaizantes? Ellos creían las obras de la ley más la gracia igual a salvación. Ellos creían eso. Las obras de la ley más la gracia igual a salvación. ¿Qué predicaba Pablo? Pablo predicaba gracia igual a salvación. Algo bien distinto. ¿Okay? Esto lo hemos repetido varias veces y lo hemos enseñado, que todo ministerio, que toda iglesia que crea que la salvación es obra más gracia igual a salvación, no es iglesia de Cristo. No es iglesia de Cristo. Y ahí entran los católicos, testigos de Jehová, la luz del mundo, los carismáticos, todos ellos. Toda iglesia que crea que la salvación es obra más gracia igual a salvación, no es la iglesia de Cristo. Pero toda iglesia que cree gracia es igual a salvación, esa es la iglesia de Cristo. Y la única iglesia que cree que la salvación es por gracia, nada más somos nosotros los cristianos evangélicos. De ahí para allá, todos creen que para que tengan la salvación tienes que completar algo con algunas obras. Las obras vienen después, hermanos, ya que nosotros somos salvos, pero no para salvación. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Ya los traigo para allá y para acá. Es un poco difícil entender esta carta, Entonces, la carta de los Gálatas, hermanos, es una respuesta a 8 acusaciones que le habían hecho a Pablo, pero también tenía el propósito de combatir contra el judaísmo que se había infiltrado en estas iglesias. ¿Cuáles acusaciones eran? Acusación número 1. Recordemos que estamos en la introducción, Acusación número 1. Estos judíos que supuestamente habían obedecido al cristianismo decían que Pablo había sido corregido por los líderes de la iglesia de Jerusalén en cuanto al evangelio. Respuesta de Pablo, Gálatas 1, capítulo 7 al 9. Vamos a Gálatas, capítulo 1, del verso 7 al 9. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cuál era la primera acusación? Número 1, estos judíos que supuestamente habían obedecido al cristianismo decían que Pablo había sido corregido por los líderes de la iglesia de Jerusalén en cuanto al evangelio. Respuesta de Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 7 al 9. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué evangelio recibieron ellos? Ellos recibieron el evangelio en el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo. ¿Ven? La palabra aquí, anatema, que usa el apóstol Pablo, ya saben lo que significa, ¿verdad? ¿Qué significa? Maldito. Sin embargo, también esa palabra maldito en la palabra griega tiene que ver con expúlsalo de la congregación. Fíjense qué tremendo. Tiene que ver con excomulgar, o alguien que tiene que ser expulsado por herejías. También tiene que ver eso. Acusación número 2. Estos judíos que estaban infiltrando a las iglesias de Galacia el judaísmo decían, Pablo no es apóstol, no tiene autoridad. Respuesta de Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice?
Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Por eso él hace esta presentación. Versículo 15, ¿estamos ahí? Capítulo 1, versículo 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué, hermanos? Por su gracia. ¿Cuál era la segunda acusación de estos judaizantes? Decían: Pablo no es apóstol, no tiene autoridad. ¿Y qué dice Pablo? Apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Y lo dice en el verso 15: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Pablo no dice aquí por mi habilidad, Pablo no dice aquí por mi retórica, Pablo no dice aquí por mi conocimiento, Pablo no dice aquí por mis habilidades, Pablo dice aquí por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, un regalo inmerecido. Tercera acusación: a Pablo lo acusaban de que el evangelio que él predicaba era débil y que buscaba el favor de los hombres al no implantar la ley. Respuesta de Pablo, Gálatas 1:10. ¿Lo tienen? Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería, ¿qué, hermanos? Siervo de Cristo. La palabra favor aquí se traduce como: no busco el aplauso de los hombres, no busco la aprobación de los hombres, no busco la adulación de los hombres. Lo que se busca mucho hoy, ¿verdad? Buscan el aplauso de los hombres. Cuarta acusación: decían estos judaizantes, Pablo no tiene la aprobación de la iglesia de Jerusalén, él está haciendo sus propias cosas aparte de los demás. Respuesta de Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Lo tiene? Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mandé a un Tito que estaba conmigo, y con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. ¿Ven? Quinta acusación, ¿qué decían? Decían: Pablo no está de acuerdo con Pedro. Es la acusación que le decían estos judaizantes. Pablo no está de acuerdo con Pedro. Respuesta de Pablo, Gálatas 2:11. ¿Lo tiene? Pero cuando Pablo vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, recuerde quién es Jacobo, ¿verdad? Es Santiago. ¿Y quién era Santiago? El pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Okay? De los que dice Hechos capítulo 15, versículo 1, que venían de Judá. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retractaba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire que el apóstol Pablo, ¿a quién reprendió? A Pedro. ¿Y cómo era Pedro, hermano? ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Era de un carácter fuerte. Sexta acusación: a Pablo lo acusaban de que realmente no le importaban mucho las iglesias de Galacia. Decían: ¿dónde está? Decían los judaizantes. Respuesta de Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas capítulo 4, versículo 13. ¿Tiene ahí? Dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. ¿Qué es esto? Esto es de que a pesar de que el apóstol Pablo, hermano, estaba enfermo, le llevó el evangelio. La Nueva Traducción Viviente dice: sin duda recordarán
que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Octava acusación, decían los judaizantes: el evangelio que predica Pablo, libre de la ley, conduce a un estilo de vida inmoral y sin ética en la vida de los creyentes. Respuesta de Pablo, Gálatas 5:22. Vamos a Gálatas 5:22. Pablo se apoya en el poder del Espíritu Santo para habilitar a un creyente para caminar en piedad, madurez y crecimiento. Dice Gálatas 5:22, más el fruto, ¿qué, hermanos? La palabra fruto significa como algo arrancado, en el sentido de que está maduro. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿De qué amor habla aquí? El amor ágape, un amor perdonador, un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo espera, un amor que todo lo cree, un amor que todo lo soporta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué significa paz? Significa prosperidad espiritual, paciencia. ¿Qué significa paciencia? Del griego macroxumía. Macro tiene que ver con algo grande, fíjese. Que se traduce como soporte, se traduce como aguante ante circunstancias, algo macro, algo grande. Temperamento largo, suave, dulzura, pasibilidad. Eso es lo que significa. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo anda la paciencia? El amor, de la paz, benignidad. Habla de bondadoso, habla de alguien que da. Estoy diciendo benignidad, bondad, fe. Habla de confianza, habla de fidelidad a Dios. Mansedumbre. ¿Cómo andamos de mansedumbre? Apacible, dulzura, humildad, pacífico, tranquilo. Amén. Yo tenía un amigo que decía el tranquilo, fíjese. ¿Cómo estás? Tranquilo, decía. ¿Y cómo está aquí la ciudad? Tranquilo, decía. Y el trabajo tranquilo. Y los niños tranquilos, decía. Mansedumbre habla de apacibilidad, dulzura, humildad, pacífico, calmado. Templanza, ¿cómo andamos de templanza? Tiene que ver con dominio propio, con contenerse, controlar emociones, apetito, el enojo, dueño de sí mismo. Y sigue diciendo Pablo, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es decir, estas virtudes jamás las puede producir la ley, sino la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era el propósito de la carta, hermano? Número 1, combatir contra el judaísmo infiltrado que atentaba a la gracia de Dios en las iglesias de Galacia. Y número 2, responder, como exponen algunos comentaristas, 8 acusaciones que tenían contra el apóstol Pablo. 8 acusaciones que ya vimos aquí. Ahora, en base a todo lo que hemos leído y el peligro que estaban atravesando las iglesias de los Gálatas, tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo le escribe a la carta, cuando escribe esta carta, hermano, que la mayor parte de los comentaristas así lo exponen por la expresión que nosotros encontramos aquí, cuando él escribe esta carta, hermano, él está bien enojado. Está enojado. Está, como dicen algunos comentaristas, está como un león enjaulado dictando la carta. Está como nosotros decimos, ¿verdad? Como agua para chocolate. Cuando él escribe esta carta, la mayor parte de esos comentaristas dicen, Pablo aquí lo vemos enojado. ¿Por qué? Número 1, porque él dice palabras como, los quieren perturbar, los quieren pervertir. Gálatas 1:7. Dice palabras como, quien predique un evangelio diferente sea anatema. Gálatas 1:7. Dice cosas como hay falsos hermanos introducidos escondidas. Gálatas 2:4.
Dice palabras como resistía a Pedro cara a cara y delante de todos. Gálatas 2:11. Dice cosas como Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2:13. Dice cosas como no andan rectamente conforme a la verdad. Gálatas 2:14. Dice cosas como oh Gálatas insensatos. Fíjese. Gálatas insensatos. Gálatas 3:1. Dice cosas como ¿quién nos fascinó? O sea, ¿quién nos embrujó? Gálatas 3:1. Dice cosas como tan necios sois. Gálatas 3:3. Dice cosas como me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Gálatas 4:16. Y dice cosas como quien predique otro evangelio sea maldito. Entonces, la mayor parte de los comentaristas creen que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, está un poco molesto y apresurado a escribir y que reciban la carta. ¿Por qué? Porque los judaizantes hermanos o aquellos supuestamente cristianos que habían obedecido, judíos cristianos, supuestamente que habían obedecido a la fe, estaban enseñando que para ser salvos tenían que obedecer a las obras de la ley y recordemos que Pablo, hermano, era un acérrimo defensor del evangelio de la gracia. Amén. Ahora regresemos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 13. Entonces, ¿tiene ahí? Entonces, ¿qué vamos a ver rápidamente, hermanos? Porque ya se fue el tiempo. ¿Qué vamos a ver rápidamente en estos textos? Nos vamos a ver un poco, ¿verdad? Un poco cómo fueron fundadas las iglesias de la región de Galacia. Y ya el próximo miércoles, si Dios permite, comenzamos ya a ver la carta de los Gálatas. Amén. Dice Hechos capítulo 13, versículo 13. ¿Estamos ahí? Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ella, se volvió a Jerusalén. Aquí es cuando el apóstol Pablo comienza su primer viaje misionero y empieza a recorrer la zona de la región de Galacia. Ahora, lo primero que vemos en este texto, hermanos, es que Pablo ya empezó su primer viaje misionero. Pablo junto con Bernabé y Juan, que es Marcos, ya llevan un cierto recorrido, pero ya también tienen algunas experiencias en este primer viaje misionero. Pablo con sus acompañantes han estado en la iglesia de Antioquía, pero de la región de Siria, y la Biblia dice que en esa iglesia, hermano, había maestros y profetas. Vamos al versículo 1, Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Vamos ahí? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos, en este texto, es que en cuanto ellos recibieron el llamado del Espíritu Santo, ellos comenzaron su primer viaje misionero. Y dice que en esta iglesia de Antioquía, es la iglesia de Antioquía de Siria, ¿ok? Y Antioquía de Siria, dice que había, ¿qué hermanos ahí? Había profetas, ¿y qué más? Maestros, y estaba Saulo y Bernabé y algunos otros líderes de esta iglesia. Ahora, cuando aquí se refiere la palabra del Señor, hermano, que había profetas, ¿de qué profetas habla aquí? ¿De qué profetas está hablando? ¿O de qué profetas piensa usted de que está hablando? Bueno, aquí la palabra profeta del que se refiere no se está refiriendo a profetas como del Antiguo Testamento, porque eso ya no hay. No de ese tipo de profetas, no de ese tipo de profetas.
Cuando aquí se refiere a profetas, se refiere a voceros, a oradores, a predicadores. La Biblia interlineal así lo describe. Que recordemos que todavía el canon bíblico no se cerraba. Entonces, el texto dice que en esta iglesia había profetas y maestros. Y repito, cuando se refiere a profetas, se está hablando de voceros, predicadores, oradores que estaban en esta iglesia. Esta iglesia, hermano, era una iglesia completa, había maestros, había profetas, era una iglesia viva. En una iglesia tiene que haber maestros, tiene que haber predicadores, maestros que implanten las doctrinas, maestros que agarren las escrituras y las puedan explicar. Entonces, esta era una iglesia, hermano, con buenos predicadores, buenos oradores, buenos maestros, y es una iglesia donde todos quisiéramos ir, ¿verdad? Todos quisiéramos ir a una iglesia donde hay buenos predicadores, donde hay buenos maestros que agarran la palabra de Dios y te explican bien claramente la doctrina. ¿Quién no quisiera ir a una iglesia así, verdad? Amén, ¿verdad? Bueno, así era la iglesia de Antioquía en la región de Siria. También estaba quien ahí, estaba Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? Bernabé significa hijo de consolación. Y cuando vemos el nombre de Bernabé y sus cualidades en las escrituras, nos da a entender que el perfil de Bernabé pues era amoroso, era amable, era como muy conciliador. Bernabé era muy conciliador. Entonces, cuando la escritura hace narración de esta iglesia, hermano, pues encontramos una iglesia muy completa, donde había varios predicadores, había maestros, buenos maestros, y había líderes con las características o con las cualidades de Bernabé. Okay. Gente espiritual, hermano, gente que mostraba el amor de Cristo. Amén. Repito, ¿quién no quisiera ir a una iglesia así, verdad? Esperemos que nosotros alcancemos a tener una iglesia así. Que haya buenos maestros, que haya buenos predicadores, que haya gente que agarra las escrituras y explica las escrituras. Pero no solamente eso, hermano, sino sea gente espiritual también, que tengan esas cualidades como Bernabé. Bueno, en esa iglesia estaba Bernabé y Salvo, a quienes después de haber orado les impusieron las manos y el Espíritu Santo los apartó para el ministerio, y es donde ahí ellos, repito, salieron a su primer viaje misionero. Más adelante, en ese capítulo 13, verso 4, la escritura dice que se van a Seleucia, de Seleucia se fueron a Chipre, y Chipre, que es una isla, ahí predicaron, y de Chipre se fueron a Pafos, que sigue siendo la misma isla, y de Pafos navegaron hasta Perge de Panfilia, y de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. O sea, son dos Antioquías. Llegaron a Antioquía de Pisidia, que es la zona de Galacia, y es ahí donde nosotros comenzamos en el versículo 13, donde dice: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, aquí la palabra del Señor, hermano, no nos explica por qué se apartó Juan, que es Marcos. No nos explica aquí por qué. Sin embargo, podemos entender que causó molestia y tristeza el abandono que tuvo Juan hacia el apóstol Pablo y hacia Bernabé. Verso 14, ¿vamos ahí? Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. O sea, son dos Antioquías, ¿ok? Para que no nos confundamos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. La costumbre era, hermano, que cuando entraban a una sinagoga de los judíos, el día de reposo no era porque Pablo guardara el sábado,
No era eso, era de una forma, él lo usaba de una forma estratégica de, ahí hay gente que ama a Dios, hay gente que espera al Mesías, el llamado a la salvación es primero para los judíos, bueno, vamos y prediquémosles a ellos. Prediquémosles a ellos. ¿Ven? ¿Qué dice el verso 15? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué es esto, hermano? Esto es que en una sinagoga, después de que leían las escrituras, ellos decían, bueno, a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Verdad? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere dar una palabra o quién quiere decir algo? Era una costumbre de ellos. Nosotros no lo hacemos aquí, porque si lo hiciéramos aquí, pues no les quitamos el micrófono. ¿Verdad? Verso 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahora mire, hermano, desde el verso 17 hasta el verso 41, el apóstol Pablo les da un sermón, fíjese bien, les da un sermón bastante largo. Si usted empieza a leer desde el verso 17 hasta el verso 41 de este capítulo 13, les da un sermón bastante largo. Y en ese sermón que les da el apóstol Pablo, hermano, vemos 5 cosas. Número 1, tenía un dominio para las escrituras tremendo. Un dominio tremendo. Número 2, tenía un conocimiento de la historia de su pueblo. Número 3, se le veía la relación, o se sentía la relación que él tenía con Dios, porque los estaba convenciendo a través de las palabras. No solamente, hermano, es prepararme para dar una predicación o dar una buena enseñanza, sino también la oración. Los dos se tienen que conjugar. Número 4, vemos también su obediencia a atender la gran comisión. Y número 5, su tremenda apologética que expuso. Pablo era un defensor de las escrituras, un defensor de la gracia. Entonces, desde el verso 17 hasta el verso 41, que es un sermón bastante largo, podemos ver nosotros el dominio que tenía de las escrituras, el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, la relación que él tenía con Dios, la obediencia de predicar y su tremenda apologética que él tenía para defender las escrituras. Y es algo que todo predicador tiene que tener. Todo predicador tiene que tener un dominio de las escrituras, un conocimiento, una buena relación con Dios, obediencia a Dios, pero también saber cómo defender la fe. Ahora, Pablo en estos textos, desde el verso 17 hasta el verso 41, lo deja a todos, hermanos, callados. Todos están callados. Nadie podía refutarle. Tan tremenda fue su predicación que en el verso 42, mire lo que pasó en el verso 42. Vamos a ir. Recordemos que aquí ya está en la región de Galacia. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de esas cosas. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraban en la gracia de Dios. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué pasó con estos oyentes? ¿Sabe lo que pasó en esta tremenda predicación? Lo que pasó es de que se quedaron con hambre. Se quedaron con hambre después del sermón, pero no hambre de ir a comer, ¿ok? No hambre como nosotros de irnos al buffet, no. Se quedaron con hambre de escuchar más la palabra de Dios. Se quedaron con hambre de escuchar más la palabra del Señor. ¿Qué vemos aquí? Vemos, número 1, que muchos judíos y gentiles se convirtieron. Número 2, querían más de la palabra de Dios. Más de la palabra de Dios. Número 3, el apóstol Pablo y Bernabé les pedían que perseveren. Y número 4, les predicó de la gracia. De la gracia. Verso 44. Vamos ahí, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mira, ahora casi toda la ciudad.
Verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, fíjese, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de los límites. ¿Qué vemos aquí, hermano? Vemos que Pablo levanta una iglesia en esta localidad. Muchos creyeron, mas sin embargo, algunos judíos incitaron para expulsarlo. ¿Qué vemos, hermano? Vemos que en este primer viaje misionero estaban teniendo mucho respaldo de Dios, hermano, pero también se encontraron con mucha oposición. Verso 51, ¿estamos ahí? Ellos sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire cómo los dejaron, ¿verdad? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 14, hermano, ya para terminar, en el capítulo 14, vemos que Pablo y Bernabé llegan a Iconio. Recordemos que estas ya son las regiones de Galacia, ya son las ciudades que están ellos viajando y están predicando y están levantando congregaciones. Y en este capítulo 14 empieza que el apóstol Pablo, después de que fueron expulsados de Antioquía de Pisidia, llegan a Iconio, y dice que volvieron a entrar a una sinagoga de los judíos, predicaron de tal manera que predicó gran multitud de judíos, así como de griegos, y hubo señales y prodigios. Miren lo que dice, capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó, que hermanos, una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. ¿Qué vemos, hermanos? Vemos, predicaban persecución, predicaban, venía persecución, predicaban y venía persecución. Amén. Verso 8. Vamos ahí. Y un cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Bueno, ¿qué vemos? Aquí, hermanos, vemos que después de que el apóstol Pablo llega a esa ciudad,
este hombre es sanado, vemos persecución, vemos oposición, vemos que se levantan iglesias, vemos que muchos discípulos creen. Más adelante, en el versículo 17 del capítulo 14, en adelante, vemos que el apóstol Pablo es apedreado también y lo dejan casi como muerto, que es en Listra. Y es ahí donde el apóstol Pablo, después de que es apedreado, vuelve a regresar. Vamos al versículo 24 del capítulo 14. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra de Dios en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Es decir, después de este viaje misionero, regresaron ellos de donde habían salido. ¿A dónde regresaron? Antioquía de Siria. ¿Qué pasó después? Capítulo 15, versículo 1, y ahí terminamos. ¿Qué pasó? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué pasó después de toda ese viaje, de ese primer viaje misionero del apóstol Pablo, de levantar iglesias, de levantar ministros, de formar pastores, de levantar obras en las diferentes ciudades? Bueno, vinieron de la iglesia de Judá algunos judíos supuestos cristianos que estaban diciendo que si no se circuncidaban con el rito de Moisés no podían ser salvos, y ese es el motivo de la carta del por qué el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Amén. Eso fue la introducción, hermanos. La próxima semana empezamos, si Dios quiere, ya con la carta. Amén. ¿Cuál era el problema? Eran estos hombres que estaban induciendo a la iglesia a judaizar. Es una respuesta de Pablo a las acusaciones en contra de él, y nosotros podemos ver todo el sufrimiento que él pasó. Lo vimos así rápidamente, porque serían 4 o 5 sermones. Si usted quiere leer estos capítulos 13 y 14, es el primer viaje misionero de Pablo. Va a ver todas las ciudades de la región de Galacia, va a ver todo lo que sufrió por implantar esas iglesias, y él no estaba enojado cuando escribe la carta porque lo apedrearon. Él estaba enojado porque la iglesia estaba siendo